de las épocas del año que más detesto son la época de campañas electorales. Y creo que algunos de ustedes van a estar conmigo en esto porque los políticos siempre bombardean con propagandas por todo lado, prometiendo el oro y el moro, y que hacen lo que sea para llamar tu atención con la finalidad de tener un puesto público donde supuestamente van a mejorar el país, entre comillas, pero al realidad van a mejorarse solo sus propias finanzas, su propia popularidad. Cuando son elegidos se olvidan por completo de todas las promesas que han hecho y solo demuestra que sus verdaderos rostros son codicia por el poder, por el estatus. Y se dice que el dinero o el poder en sí saca a relucir el verdadero yo, la verdadera naturaleza del individuo, esa verdadera naturaleza pecaminosa. Y se da un cierto contraste en la vida de Jesús, siendo Dios, siendo la persona que se merece todo ese poder, se merece toda esa gloria y la aprobación de la gente, la pleitesía de la gente, pero aún así Él no lo hizo, como vamos a observar en la siguiente sección que nos presenta Mateo. A continuación, en el último ciclo de esta sección, el capítulo 9, del 18 al 34, Mateo nos relata de las dos últimas historias de sanidad que él hizo. Recordemos que Mateo presenta los milagros no con el propósito para que se dé a relucir la necesidad humana y la popularidad de Cristo, sino realmente el hecho de que los pone en el Evangelio es para desplegar la gracia de Dios a través de la confirmación del Mesías que había llegado. Y esto es lo que vamos a estudiar en Mateo capítulo 9, del 27 al 34. Mateo capítulo 9, del 27 al 34. Al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron, gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y al salir ellos de allí, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban y decían: Jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: Él echa fuera demonios por el príncipe de los demonios. Los evangelios sinópticos no mencionan acerca de estos milagros, específicamente de los ciegos, ya que recordemos que cada evangelista pretende presentar a Cristo para una audiencia específica con un punto específico. Hay muchos detalles que no vamos a leer acerca de lo que Jesús ha hecho. Incluso Juan menciona en su evangelio cuando dice: hay también muchas cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Cuando leo cosas como este estilo, me da esa fascinación el momento que estemos en presencia de Dios, cuando estemos en la eternidad, de escuchar toda la historia de lo que ha ocurrido, todos esos detalles que nos hemos perdido para poder aprender más acerca del trabajo increíble que hizo, cómo logró cambiar al mundo en un lugar muy recóndito, con gente que eran simplemente pastores, pescadores, y a partir de eso logró cambiar al mundo entero. Pero aquí en este pasaje, en el versículo 27, menciona algo que Jesús hizo, y al sanar también hay un detalle muy en particular que se da en esta circunstancia. Menciona: al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora, la ceguera que se daba en ese tiempo era lamentablemente común en el Medio Oriente, especialmente por Egipto y Arabia y Palestina, cuando en ese entonces obviamente no tenían médicos, no tenían oportunidades para sanarse de alguna otra forma, considerando que el polvo, los días calurosos, las noches frías, el dormir al aire libre, podría afectar mucho a la gente en salud. Como estos hombres llegaron a ser ciegos, realmente no lo sabemos. Puede haber sido por alguna enfermedad, puede haber sido por el que nacieron de esa forma o por causa de pecado. Las Escrituras no mencionan el detalle del por qué. Pero mientras gritaban en el camino, van siguiendo a Jesús, pero Él no responde.
Cuando ves a Jesús sanando de diferentes personas, por ejemplo, estudiamos anteriormente esta mujer que tocó su manto, él regresó inmediatamente. A pesar de que ni siquiera ella estaba hablando, él respondió inmediatamente. Aquí vemos a dos personas que tienen esa necesidad. Puedes darte cuenta de que están buscando a Jesús por algo muy obvio, sanidad. Pero Jesús los ignora y él sigue caminando. Y ellos le dicen, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mientras gritaban Hijo de David, debemos entender que el título que estaban afirmando en ese entonces era un título que tenía una gran importancia. El título Hijo de David era un título de figura política militar. Al decir Hijo de David, están implicando que esta persona que están refiriéndose es alguien que va a tomar una posición importante para liberar al pueblo. David era un rey. Al decirlo Hijo de David, viene esa conexión específicamente que incluso Mateo mencionó en capítulo 1:1 cuando dijo, libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. Ellos tenían alguna percepción de su gracia, llamándolo Hijo de David, otorgándole un título de Redentor de la nación. Al reconocerlo como Mesías, al reconocerlo como Hijo de David, estaban declarando que Él tiene un poder y autoridad sobre la nación a nivel político, a nivel de autoridad como un rey. Cuando lo vemos, por ejemplo, en Salmo 72, 2 al 13 menciona, porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Esto es una gran referencia del Antiguo Testamento acerca del Mesías. A medida que Jesús avanzaba hacia Jerusalén, su procedencia de la línea de David comenzaba a relucir cada vez más. Hay varios pasajes que incluso Mateo menciona donde se hace esta referencia evidente de que Él es el Hijo de David, que Él es un rey, que Él no es únicamente un profeta, que Él es alguien que viene a dominar, a conquistar, como un Salvador, como el Mesías que viene a establecer esta parte política en el reino. Ahora Jesús no les presta atención hasta que llegan dentro de la casa. Al parecer Él tenía una razón específica para no sanarlos fuera, sino que espera entrar en la casa. Y vemos el versículo 28 lo que ocurre. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a Él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Cuando entraron a la casa, ahí es cuando recién les da esa atención que tanto querían. Él no quería que la gente a su alrededor vea lo que va a ocurrir, pero quería que ellos sean sanados en un lugar privado. Jesús no quería fomentar en la mente de la gente esta idea de que van a ser impulsados a intentar convertirlo a él en un rey político por las cosas que él hacía. Esa parece ser la verdadera razón por la cual no los sanó afuera, por el hecho de que ellos lo estaban clamando a él como rey David. Si los hubieras sanado afuera como rey David, como el hijo del rey David prácticamente, entonces la gente hubiera captado el hecho de que ellos están llamando hijo de David. Este es el Mesías político. La gente podría haber capturado esa idea y impulsado la situación para que él sea considerado el rey David y que todos lo apoyen a estar en una posición política que él realmente no estaba interesado. Él estaba interesado en ellos como seres humanos, claro que sí. Por eso espero que entren dentro del lugar, de la casa, para hacerlo. Entonces la razón para los milagros, como podemos ver, es el hecho de que los milagros no fueron para establecer una posición política para Jesús. Él tenía un plan mucho más grande que ese. Mientras que la gente estaba viendo sus necesidades físicas, sus necesidades políticas, por el hecho de que estaban dominados por los romanos, ese no era el plan de Jesús. Una vez que Jesús entra en la casa en Cafarnaún, ya sea que no se sabe si es que era la casa suya o la casa de Pedro, los ciegos se acercan a Jesús y Él los atiende en ese instante. Y Él los sana, decide hacerlo esa sanación en privado. Cuando les hace esta pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Finalmente, Él les pregunta no tanto por el hecho de que ellos tienen la fe para poder sanarse en ellos mismos, que ellos tal vez por la fe que tienen, esa fe que ellos poseen va a sanarlos, sino específicamente en quién están depositando la fe. Entonces, ellos consiguieron
acercarse a Jesús por el hecho de que habían escuchado acerca de los milagros que él estaba haciendo, habían escuchado acerca de las predicaciones que él estaba haciendo, y al saber qué estaba pasando enfrente de ellos, obviamente aplicaron esa fe y decidieron seguirlo. El propósito de preguntar de Jesús es escudriñar específicamente los pensamientos que tenían estos dos ciegos acerca de cuál es la idea que tienen con respecto al hecho de mencionar hijo de David. Con respecto hacia Jesús, ¿vienen a buscarlo a él por el hecho de que quieren un líder o quieren únicamente sanación? ¿Por qué utilizaron ese título? El énfasis no está simplemente en el hecho de que crees, como menciono, sino también en la cláusula del objeto, es decir, ¿quién es el que puede salvarte? ¿Es tu fe la que puede salvarte o soy yo el que puedo salvarte? Aquel que es capaz de restaurar la vista en medio de todo el caos que ellos estaban viviendo, que en un toque podría ser mucho más grande que cualquier rey nacional, que cualquier gran reinado que se pueda dar. ¿Quién es el que les está tocando? Entonces Jesús lo que está haciendo aquí es el hecho de enfatizar a quién se están refiriendo, quién es el que están buscando esa sanación. Cuando ellos respondieron, sí, Señor, la palabra Señor en griego es kuries, que viene a ser como una autoridad. Si esto conectan con el título que le estaban dando de hijo de David, definitivamente implica que ellos entendían el título teológico que le estaban dando de la deidad de Jesús. Él, al curarlos de la ceguera, únicamente confirma el señorío y la divinidad mesiánica que él tenía y el poder que tenía sobre todo siendo Dios. Ahora, entiendan esto, el curar la ceguera en ese entonces sería imposible hacerlo. Incluso en la actualidad, el curar la ceguera es realmente un gran reto médico en cualquier situación. Es posible ahora por los avances científicos que tenemos, pero en ese entonces el escuchar que alguien cure de la ceguera sería impresionante, a menos de que sea el autor de la vida. Cuando leemos, por ejemplo, en Éxodo 4:11 dice, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre o quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? No solo esta, sino también otra referencia en Salmos 146:8. El Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos. Cristo está satisfecho con la respuesta y aplaude la fe de estos hombres porque entienden a la persona que están dirigiéndose que tiene la capacidad de hacer esto. Ahora, la pregunta que viene a ser, cuando leemos esto en nuestro tiempo, en nuestro círculo, en nuestra comunidad, por decirlo de esta forma, viene la pregunta, ¿el creer es suficiente para sanarse? Porque si vemos la lectura y entendemos que estos dos ciegos únicamente creyeron en Jesús, que Él tenía la capacidad de hacerlo y Él los sanó. Sin lugar a duda, los predicadores de sanación y de milagros utilizan pasajes como estos para demostrar que lo único que necesitas es tener fe. Lo único que necesitas es tener esa convicción y vas a ser sano. Y si no eres sano, ¿de quién es la culpa? De uno mismo porque no tienes la fe suficiente como para poder ser sano. Esa es lamentablemente la enseñanza que tienen algunos. Pero recordemos el principio básico de hermenéutica, es decir, de interpretación de la Biblia. Cuando leemos las Escrituras siempre tenemos que leer quién escribió, a quién escribió, cuál fue el propósito por el cual fue escrito. Y la idea principal por la razón por la cual escribió eso fue específica y exclusivamente acerca de quién es el Mesías y la confirmación de que Jesús es el Mesías. Este viene a ser un pasaje descriptivo. ¿Qué quiero decir con esto? Es el hecho de que describe en detalles los eventos que ocurrieron, el tiempo en que ocurrió, las personas que estaban involucradas, el instante en que se dio y todo eso por la motivación de que Jesús es el Mesías. Esto no es un pasaje prescriptivo. Recuerden, prescripción médica es algo que te tomas para que puedas sanarte. Míralo de esta forma. No es prescriptivo porque no funciona en todo tiempo. No funciona para cualquier persona. Y no funciona en diferentes instantes o circunstancias. Es evidente que el poder de Dios puede con cualquier calamidad o cubrir cualquier necesidad, siempre y cuando sea para el propósito de glorificar a Dios. No es para cumplir nuestros caprichos, es para glorificar a Dios. Este es un evento que tuvo un propósito específico que era de confirmar la autoridad mesiánica de Cristo.
Las necesidades de los milagros y sanaciones en la actualidad, si lo vemos entendiendo este principio hermenéutico, realmente no hacen falta el día de hoy. Porque eventos sobrenaturales, estos que ocurrieron en la época de Jesús, sirvieron con el propósito para afirmar que lo que Jesús estaba predicando era correcto. Esas señales, esos milagros, esas sanaciones, esos exorcismos apuntaban de que todo lo que él había dicho era correcto. Ahora ya no necesitamos tener o estar afirmando que Jesús es Dios, porque tenemos las escrituras que nos garantizan de que Él es el Mesías, tanto en profecía como lo vemos en la historia y los relatos que estamos leyendo en este entonces nos da a entender de que Él es Dios. Por ende no necesitamos ninguna revelación, ningún milagro o algo que pueda darse para darnos esta afirmación. Las escrituras son suficientes para nosotros. Ahora la pregunta viene a ser, ¿Dios puede hacer milagros y sanaciones el día de hoy? Absolutamente. No existe negación de esto. Pero no para cumplir nuestros caprichos, sino que cada cosa que ocurre, cada milagro que se da en la vida de nosotros, de nuestros familiares, amigos, viene a ser para apuntar para la gloria de Dios, para que reconozcan quién es Dios. No es únicamente para nuestra propia complacencia. Debemos reconocer cualquiera que sean nuestras necesidades y cargas, no necesitamos más suministros de la misericordia de nuestro Señor Jesús. Nos sane o no nos sane, en cualquier dificultad que nos encontremos, nos rescate o no nos rescate, lo más importante que tenemos que considerar es el hecho de que Él nos ha dado su misericordia al morir en esa cruz. Eso es lo más importante que tenemos que recordar. Su muerte en esa cruz es el regalo más preciado y más maravilloso que podemos obtener. Cualquier cosa extra que venga en nuestra vida viene a ser como un acto de bondad que realmente no necesitaríamos, por ponerlo de esta forma, porque lo más importante, que es nuestra salvación eterna, ya la obtenemos gracias al trabajo culminado de Jesucristo. Y todo se ve de acuerdo en perspectiva. ¿Dónde estás poniendo el énfasis de el por qué amas a Cristo? Por ponerte este ejemplo, imagínate que tú has pagado un viaje en un avión. Te subes al avión y desde el principio la atención de la azafata es pésimo, te tratan súper mal, te dan, tal vez si te dan comida caducada, te la venden y una atención horrible, el asiento es súper incómodo. Obviamente tú te sentirías bastante molesto, ¿sí? Por el hecho de porque la experiencia del viaje no fue placentera, no te gustaría. Ahora, mi pregunta es esta, ¿crees que te quejarías por todas esas mismas circunstancias si la situación fuera de que tú no pagaste por ese viaje de avión y ese avión te está sacando de una muerte inminente, de una destrucción en el país donde te encuentras? Cambiaría por completo la circunstancia, ¿verdad? No te importaría si estás sentado, aunque sea en el piso. Te está rescatando de una situación que se va a dar, donde el lugar donde estabas va a ser destruido por completo. La perspectiva cambia. ¿Por qué? Porque no te enfocas en el transcurso, no te enfocas en el hecho de cómo se están dando las cosas en tu vida, sino te estás enfocando en cuál es el destino final. Entonces existe esa gran diferencia. Su gracia y misericordia salvadora es más que suficiente para el cristiano. Las sanaciones y respuestas a nuestras oraciones son bondades extras en un mundo de tribulaciones. Recuerda que Jesús prometió, en esta vida vas a tener tu mejor vida. No, Él claramente dijo, en esta vida vas a tener tribulaciones. Vamos a encarar dificultades. Así que siempre tenemos que tener este enfoque. Las sanaciones se pueden dar, sí, pero son para hacer honor y gloria de Dios. Y si no se dan, igual viene a ser la dificultad que estás pasando, viene a ser para honor y gloria de Dios. No digo que sea fácil, no digo que sea algo sencillo por estar enfrentando, pero cuando entendemos que nuestro destino final es lo que realmente importa, cualquier dificultad que estemos pasando en la trayectoria, debemos recordar que solo somos peregrinos esperando llegar a nuestro destino final. Estos ciegos vinieron con fe, creyeron en lo que tenía capaz de hacer Jesús, y Jesús les dice, hágase según vuestra fe. Jesús deseaba simplemente saber si eran candidatos estos ciegos para rendir honor al Mesías. Y por eso aplaude su fe, porque bajo esa apariencia
de Jesús siendo un ser común y corriente, de Jesús siendo una persona que tal vez se podría haber perdido entre la multitud. Aún así, estos dos ciegos, a pesar de que no veían físicamente, los reconocieron. Reconocieron la autoridad y por eso lo proclaman hijo de David. Las necesidades y bondades que tenemos de Dios son tan reales para nosotros como lo fue para ellos. Ellos vinieron con su fe, confiando en que Jesús sería capaz de hacerlo. Y al leer esto me pongo a pensar, ¿te imaginas cómo respondería Jesús ahora en la actualidad si te dice hoy, hágase según tu fe? Muchos de nosotros pasaríamos vergüenzas por los resultados, porque nuestra fe es tan débil. Nuestra fe viene a desconectarse tanto de la realidad de quién es Dios, porque ponemos nuestra confianza en diferentes cosas que este mundo tiene, pero no en Dios. La fe de estos hombres en Jesús trajo gloria a Cristo, confirmando su divinidad mesiánica. Como lo vemos en versículo 30, continúa. Y se les abrieron los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos en cuanto salieron divulgaron su fama por toda aquella tierra. La curación de los ciegos confirma la identidad de Jesús como el Mesías. Nuevamente, esto es algo que se ve durante todas las Escrituras en el Antiguo Testamento, de quién tenía la capacidad de hacer esto, y únicamente el Mesías iba a confirmarlo. Isaías 35 menciona en versículos 5 al 6, entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se despertarán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Esto es una confirmación de cuáles son las características del Mesías, qué es lo que iba a ser el Mesías y cómo iban a reconocer al Mesías. Abrir los ojos era algo sobrenatural y interesantemente en las Escrituras al abrir los ojos también se relaciona con ojos espirituales. El por qué la gente no puede ver lo que era obvio en estos casos. La ceguera en las Escrituras es una imagen de ignorancia espiritual e incredulidad, también de la misma forma. Por ejemplo, si leemos en la antigüedad, en Isaías 6:10 dice, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sea curado. Considera que la ceguera viene a ser como una especie también de castigo, por el hecho de que si es que es tanta tu dureza de corazón, no vas a poder ver más allá. Esto también fue una forma de condenación para Israel. Esto lo vemos en Romanos 11:25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel se le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La razón por la cual muchos de los judíos, que cuando, no sé si tienes algún contacto con una persona judía, que son bastante inteligentes, son bastante capaces de hacer negocios, sabios, la mayoría de personas que tienen el premio Nobel vienen a ser judíos. Entonces no es por el hecho de que no tengan la capacidad intelectual de entender quién es Jesús, sino que tienen una ceguera espiritual que viene a ser como una especie de castigo por la forma en que rechazaron al Mesías. En la actualidad, cuando vemos a aquellas personas que no creen en Dios, vemos por ejemplo esta afirmación que dice en 2 Corintios 4:3, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Muchas veces cuando conversamos con alguien y tratamos de explicarles el evangelio y no entienden, no es por el hecho de que no tengan la capacidad intelectual de entender, sino que el enemigo los ha cegado completamente y no pueden ver las riquezas de lo que es el Evangelio. Pueden entender de que Jesús murió en la cruz, pueden entender que Él murió por los pecados de la humanidad, pero para ellos es únicamente palabras sin sentido. No tiene cabida en su corazón espiritual. Pero también hay cierta advertencia para nosotros como creyentes, el de tener cuidado con este tipo de ceguera. Como lo menciona en 2 de Pedro, capítulo 1, 5 al 9, dice, por esta razón también obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y la fraternidad amor, pues estas virtudes a las que en vosotros
al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de vuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados, sus pecados pasados. Esa es una advertencia para nosotros como cristianos, el hecho de que debemos de tener cuidado, el quedarnos estancados espiritualmente hablando. Muchos de cristianos que he conocido han pasado asistiendo a la iglesia por años, pero parece que son como adultos en pañales, espiritualmente hablando, que no han crecido en su fe. Y esto es lo que menciona, que tenemos que tener cuidado y que no ser ociosos, sino que con diligencia buscar ese crecimiento espiritual, esa santificación. Caso contrario, vamos a estar cortos de vista. No vamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y en la vida de las personas a nuestro alrededor. Entonces tenemos que tener cuidado y crecer espiritualmente y no dañar nuestra visión espiritual. Cuando Jesús después continúa con estos ciegos, los sana y les advirtió rigurosamente que nadie lo sepa. Jesús les pide a estos hombres que han sufrido como indigentes discapacitados prácticamente, que no digan a nadie de su sanación. Ahora, seamos prácticos. Imagínate que has pasado ciego por tantos años y de pronto te topas con alguien que te sana. Dime si no sería difícil el hecho de no gritar por todos los lados, decir, mira lo que sucedió conmigo, mira lo que hicieron conmigo. Pero Jesús les advierte que no lo hagan. Lo cual viene la pregunta lógica, es ¿por qué Jesús no querría que la gente lo sepa? Algunos consideran que tal vez deseaba retrasar la popularidad de sí mismo hasta otro momento. Pensaron que Jesús quizás no quería que las multitudes lo buscaran únicamente por recibir sanaciones físicas, pero la razón, como analizamos, se encuentra en el contexto, en la manera en que estos hombres lo llamaron a él, hijo de David. La afirmación de que Jesús no deseaba ser conocido como obrador de milagros no es sostenible porque constantemente obraba milagros de la manera pública, que la cual grandes multitudes se dan cuenta de lo que estaba haciendo y el informe de sus milagros iban por todos sus alrededores. Entonces esta no vendría a ser una razón lógica. Esta advertencia para guardar silencio tiene su propósito específico y en este caso el objetivo es que Él no quiere que la gente vaya a tener esta idea de ponerlo a Él en una posición política por lo que les está dando físicamente. Él no quería que su popularidad se dé y que se proclame como el hijo de David para que la gente lo vea y quiera instalarlo como ese salvador político. Él tenía toda la autoridad para hacerlo, toda la capacidad para hacerlo, pero ese no fue su propósito. Aunque Jesús sanó muchos padecimientos físicos, sus milagros tenían un propósito de autentificar sus sermones, autentificar sus palabras mesiánicas. Él vino primordialmente para salvar y para buscar a los perdidos, para proveer salud espiritual a los necesitados, no únicamente solo para curar a la gente físicamente, y peor aún, para establecer un régimen político en ese entonces. Entonces ellos, obviamente, era entendible, divulgaron su fama por todo lado. Ellos no soportaron quedarse callados, sino que se convirtieron en predicadores y evangelistas de lo que había ocurrido. Y cuando se les pidió ocultar lo que habían hecho, no lo soportaron. Pero nuevamente era entendible. Eran hombres que estaban tan emocionados de lo que había pasado en su vida. Pero la difusión de la noticia por la región explica el por qué la gente y la multitud comenzaron nuevamente a buscar a Jesús. Como vemos en el capítulo 9, del 33 al 36, comenzaron a venir más gente. Pero también esto nos hace caer en cuenta de algo. Los milagros de Jesús no fueron para establecer una posición política, ni tampoco para conmover a la gente. Esa no fue la motivación primordial. A pesar de que ese fue el efecto secundario que ocurrió, la motivación de Jesús no fue esa. Él no buscó a la gente para que lo pusieran en un rol político, ni tampoco quería conmover a la gente y a la muchedumbre para que sea atraído hacia Él. Esa no fue la motivación primordial. Jesús aún no ha completado su trabajo todo el día. Este milagro se da y la conexión del tiempo está claramente marcada, los que entran, pasan y los que salen dentro de la casa. Continúa en el versículo 32 y 33 y dice, y al salir ellos, es decir, los ciegos de ahí, le trajeron un mudo endemoniado
Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaron y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Ahora, se piensa que esta persona se habla brevemente en Lucas capítulo 11, 14, y al parecer algunos amigos o parientes trajeron a esta pobre víctima de un demonio que poseía y que no podía hablar, que no le permitía hablar. Ahora, no todos los mudos eran endemoniados, debemos aclarar esto, y aunque las fuerzas demoníacas podían causar enfermedades físicas, no todas las enfermedades físicas eran productos de ataques demoníacos. Las multitudes se maravillaron por las cosas que estaban viendo, las cosas que estaban presenciando. Mateo no entra en el drama, del detalle del exorcismo, de cómo se dieron las cosas, solamente que el demonio fue expulsado y el hombre pudo hablar, así de sencillo. Las declaraciones sobre la maravilla que se dio y cómo la gente quedó en maravilla de lo que estaba ocurriendo, no puede restringirse únicamente solo a este milagro, ya que la gente había presenciado el milagro de los 2 ciegos tal vez, y ahora este que se está dando. Y la evaluación de la multitud fue que lo que sucedió fue excepcionalmente maravilloso. Nunca habían visto situaciones como estas en esta región. Jamás se había visto cosa igual en Israel, mencionaron. La exclamación de las multitudes cuando fue curado parece una exageración, una hipérbola se llama, porque Dios había revelado antes su gloria a este pueblo con mayores milagros. Dios había otorgado ciertas cosas a este pueblo en diferentes circunstancias que la gente pudo haberse maravillado de igual de la misma forma en Israel. Pero sin duda pretendían exaltar lo que había ocurrido en este momento, la gracia de Dios que se había reflejado en este instante, sin desmerecer nada de lo que había sucedido anteriormente en Israel, obviamente. Debe de observarse que no se trata de una declaración premeditada, sino de un repentino estallido de admiración. Pero aún así, Jesús no hizo esto para buscar la admiración de la gente, no hizo esto para conmover a la gente, lo hizo con un propósito específico, para glorificar su nombre siendo el Mesías. Pero no toda la muchedumbre estaba a gusto con lo que había sucedido. En el versículo 34 vemos que ocurrió esto. Pero los fariseos decían, Él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Recordemos quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran un partido religioso importante que se consideraban como separatistas religiosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos creían que no deberían interactuar con nadie más de la sociedad excepto con sus propios colegas. Ellos eran distintos de los saduceos. Los fariseos tenían el poder con los romanos en el periodo del Nuevo Testamento, quiere decir. Es decir, que los romanos al dominar, este grupo de fariseos lo que hacían era asociarse de cierta forma con los romanos para evitar conflictos mayores. Como dirían en una expresión lamebotas, por decirlo así, para tratar de apaciguar la situación de los que están oprimiendo al pueblo. Y ellos tenían varias creencias basadas en sus doctrinas. Ellos negaban la resurrección, los espíritus, los ángeles. Entonces ellos siempre tenían un conflicto con los saduceos también. Se pegaban muchísimo a las tradiciones de los ancianos, y este grupo era el grupo más popular dentro de Israel. Ahora, entendiendo entonces quiénes son ellos y que estos fariseos están viendo lo que está ocurriendo, debido a que no podían negar las claras sanaciones que se estaban dando, los milagros de los cuales estaban presenciando, los exorcismos de los cuales ellos fueron testigos, los fariseos intentaron descartarlos como evidencia de que la razón por la cual se están dando es porque la persona que los está haciendo está asociada con Satanás, es bajo el poder de Satanás, lo cual nos hace caer en cuenta también en el hecho de relacionarlos con las personas. Una persona, cuando no tiene una respuesta adecuada a las circunstancias, recurrirá siempre al ridículo o a la calumnia. Cuando una persona no tiene argumentos reales para refutarte, siempre va a tratar de atacar a la persona en lugar de dar razón a lo que están viendo. Proverbios menciona de esta forma en 29:9. Cuando un sabio tiene controversia con un necio, éste se enoja o se ríe y no hay sosiego. Es difícil de razonar con una persona que está tan obstinada, tan orgullosa, que no quiere ver más allá de sus propias narices, que
Realmente no vale la pena gastar saliva en tratar de lidiar con una persona así. Más tarde Jesús mostró cuán irrazonable era esta acusación en el capítulo 12 del 25 al 32 que estudiaremos más tarde, cuando ellos acusaron que el poder que el Espíritu Santo estaba haciendo para sanar a la gente realmente le estaba atribuyendo a Satanás. Y esto es lo que se conoce como la blasfemia imperdonable. Si existe un pecado que no es perdonable, es aquel que hicieron los fariseos, al darle el crédito a las sanaciones que Jesús estaba haciendo a Satanás. Ese es el único pecado que no se puede perdonar. Y eso es algo que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no estamos en esa época, no estamos viendo lo que Jesús está haciendo y no podemos cumplir con ese pecado de blasfemia imperdonable, así que no funcionaría para nosotros. Los fariseos se llenaron de ira y de furor y no tuvieron escrúpulos en arremeter con perversas calumnias a tan ilustre obra que estaban viendo que el Mesías estaba obrando. Cualquier persona en sus cabales que haya estudiado las Escrituras y entiendes que el Mesías va a hacer este tipo de cosas, razonaría, hey, en vez de pensar que es de Satanás, podríamos considerar que tal vez no es el Mesías. Y era el contraste increíble el ver que la gente reaccionaba de esa forma. Mira, el hijo de David. Y los fariseos como, no, esto está haciendo una blasfemia. O sea, comienzan a blasfemar a Jesús de esta forma. Lo que hace más evidente que los fariseos se atrevieron a maldecir a Dios es que estaban completamente desquiciados de envidia y de orgullo. ¿Por qué? Porque ahora toda la atención se estaba yendo a Cristo. Toda la atención se estaba yendo a este rabino que en primer lugar ellos no habían entrenado, ellos no habían enseñado, ellos no tenían contacto con Jesús y de pronto viene y toda la popularidad se está yendo hacia él. Nada puede convencer a los que están bajo el poder del orgullo en creer en cualquier cosa, por falsa o absurda que sea, antes que las sagradas escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Es el hecho de que cuando intentas explicar a alguien que se niega rotundamente en su orgullo y en su pecado a explicarle a Dios, no existe nada que lo conmueva. ¿Por qué? Porque su pecado de orgullo lo ciega tanto que es difícil para nosotros tratar de razonar con ellos. Cuando la maldad ha llegado al colmo de la ceguera, no hay obra de Dios, por evidente que sea, que no se encargan de denigrar. Siempre vas a toparte con aquella persona que tal vez siendo ateo, puede ser incluso un médico, y algunas personas son de esta forma, que ven un milagro que se les presenta a ellos e intentan justificarlo con cualquier cosa, ya sea científica o medicina o lo que sea, pero nunca van a humillarse como para dar el crédito al hecho de que fue algo sobrenatural. Hay mucha de esta razón de ceguera espiritual que ocurre en la gente, que lamentablemente van a tener que sufrir las consecuencias ante Dios y darse cuenta de que todo lo que estaban otorgándole ese crédito tal vez a la medicina, a la razón, a la ciencia, a cosas que el mundo tal vez tiene que ofrecer, y nunca le dieron ese crédito a Dios. El reino de las tinieblas, contra el cual avanza Jesús, tiene sus abogados y representantes en estos lugares. Ahora los fariseos se demuestran como lamentablemente esos líderes religiosos que van en contra del ministerio de Jesús. Y Mateo escribe específicamente estos detalles a su audiencia, a la comunidad, para no solo explicarles de que Jesús es el Mesías, sino para recordarles que la oposición que esta audiencia a la cual Mateo había escrito el Evangelio, que estaba experimentando también persecución. Recordarles que Jesús, siendo su maestro, experimentó esa misma persecución. ¿Y de dónde viene esa persecución? Y el recordarles que la razón primordial por la cual Jesús estaba haciendo todo eso era por el hecho de que Jesús hizo cada uno de estos milagros, señales, exorcismos, no por el aspecto de una posición política, no por el hecho de querer como ve la gente y crear esa popularidad en los demás, sino para reafirmar su autoridad mesiánica. Esa fue la razón primordial por la cual Jesús hizo todo esto. Es maravilloso ver el ejemplo de la humanidad que Dios demuestra en su divinidad al caminar en este mundo, que Él no buscaba fama, Él no buscaba fortuna, no estaba interesado en la popularidad ni atención de la gente por el simple hecho de ser reconocido. A pesar de que Él se merecía todo honor, toda pleitesía,
Él no buscó eso. Él vino con una misión redentora, siendo el Mesías anhelado por la humanidad. Vino para salvar y rescatar al que estaba perdido, al que estaba esclavizado por el pecado. Esa fue su misión. Sus milagros, señales, exorcismos solo fueron las credenciales para afirmar su autoridad. Y seríamos necios y estaría mal encapricharnos únicamente buscar los dones en lugar de estar satisfecho con el dador. El buscar únicamente milagros, únicamente eventos sobrenaturales, en lugar de estar satisfechos con la vida misma que dio nuestro Mesías por nosotros. Hay muchos que van a buscar a Cristo, muchos que van a buscar a Dios, esperando ver qué va a recibir a cambio. Es triste y lamentable que al inicio del año siempre se dan en varias iglesias aquellos mal llamados profetas o pastores que comienzan a lanzar esta visión de lo que va a ser el siguiente año, de que este año va a ser un año de abundancia, que este año va a ser este año donde tú vas a recibir mucho más de lo que recibiste antes, cuando viene a ser un engaño para la gente y viene una mala enseñanza para la gente para acostumbrarlos al hecho de que puedes venir a Dios únicamente para recibir aquellos detalles que van a ser tu mejor vida hoy. Y eso es una pésima enseñanza. ¿Por qué? Porque en la vida vamos a experimentar tribulaciones. Y si no entendemos que este mundo no fue diseñado para nosotros, el pecado lamentablemente lo quebrantó por completo, entonces vamos a estar enfocados únicamente de aquí y la ahora con ese tipo de enseñanzas. Y eso está mal. Debemos de entender que el propósito de Jesús para venir fue para salvarnos de una muerte eterna. Y este Mesías vino con ese propósito. Nadie va a llegar a la presencia de Dios al decir esta excusa de, bueno, yo no sabía que Jesús era una persona que hizo milagros, que hizo exorcismos, o yo no sabía que Él murió para salvarme de mi condenación. Porque Él lo ha desplegado claramente en las Escrituras. Ahora entendemos quién es Él, entendemos qué fue lo que hizo. Y cuando comprendemos y al leer esto en las Escrituras nos da mucha más paz y tranquilidad de poder caminar en la vida y entender de que cualquier cosa que vayamos a experimentar en esta vida realmente es nada en comparación de el eterno castigo del cual Jesús nos salvó. Siempre veamos en estas perspectivas. Cuando leamos las Escrituras acerca de quién es Jesús, no nos enfoquemos únicamente en las cosas y en las obras que Él hizo para reafirmar su autenticidad como Mesías, sino el fin y el propósito por el cual vino, que era para salvarnos y darnos vida eterna, y que nosotros estemos satisfechos en Él, en lo que Él hizo por nosotros, en el trabajo culminado de Cristo en la cruz. Nadie va a tener excusa de decir que yo no sabía esto. Al menos que tú estás escuchando esto ahora y ya no puedes incluso tener ya esa excusa de no saber qué fue la razón por la cual vino ahora. Y eso es lo que tenemos que recordar y afirmar esto, que Jesús es el Mesías. Y nuestra vida, cualquier cosa que experimentemos, va a ser para honor y gloria de Él. Entender de que Él es suficiente. Cualquier cosa que recibamos de Él que sea extra, gloria a Dios. Pero Él no nos debe nada. Él ya nos dio demasiado al dar su vida por nosotros. Y cualquier cosa extra viene a ser para honor y gloria de Él. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos por haber entregado tu vida por nosotros. Porque todo lo que hiciste fue con un propósito específico. Tú hiciste milagros, exorcismos y tantas señales, Señor, para que nosotros no tengamos tela de duda de saber que tú eres el Mesías. Pero sobre todo el hecho de que tú fuiste a esa cruz, moriste por nosotros y al tercer día venciste la muerte para darnos esa garantía de que podemos confiar en ti, darnos esa seguridad de que tú, Señor, veniste de la muerte, fuiste el primero en resucitar y nosotros vamos a seguir, Señor, gracias a tu trabajo culminado. Bendícenos, Señor, en este año que viene, entendiendo que cualquier cosa que experimentemos, sea buena, sea mala, queremos siempre reconocer que tú estás presente y todo lo que hagamos sea para honor y gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Todos dicen.